Estábamos sentadas, nieta y abuela, en un balcón pequeño. Yo con el celular grabando y ella con su cajita de fotos entre las manos, porque resulta que le había comentado desde hace 2 días que quería que me contara sobre su vida, sobre su infancia. Y así comienza la historia. En un río cerca de Santa Elena, Landázuri, se encontraban jugando Leonor, María Inés y Ana María, cuando en realidad debían estar apresuradas lavando la ropa que se les había encargado. Después tendrían que llegar a la finca donde vivían para hacer de comer, para ellas y sus hermanos. Ir al río a lavar la ropa era parte de su rutina diaria, igual que otras actividades como preparar la comida, recoger huevos o arreglar la casa. Aún así, estas actividades, siendo las mismas, estaban atravesadas por 2 historias y versiones distintas, la de María Inés y la de Leonor. Leonor, por su parte, recuerda y enfatiza el ingeniosas que eran al inventarse juegos en los ríos, de lo bien que aprendió a cocinar cuando era pequeña y de lo responsable y disciplinada que fue en la infancia, y cómo esto le duró para toda la vida. En cambio, María Inés solo recuerda las arduas labores que la obligaban a hacer, lo difícil que era lavar tanta ropa en un río para después llegar a casa y sin poder descansar comenzar a preparar el almuerzo. Aún así, las dos concuerdan en que el apogeo de la angustia cotidiana en su vida no eran las arduas labores del campo. Era cuando estaban realizándolas y su madre, padre o a veces algún vecino le advertían que los conservadores estaban llegando al municipio y tenían que ir corriendo al monte a esconderse. Para entender esto, primero tenemos que hablar un poco del contexto político y social de ese entonces. El Frente Nacional, acuerdo entre liberales y conservadores. Se dio hasta el año 1958, por ende, los sucesos tienen lugar en la historia, en el clímax de la rivalidad entre esos 2 partidos. La familia de mi abuela era parte de los liberales, o como los llamaban, cachiporros. Por otro lado, en Landázuri, un municipio ubicado en Santander, estaba dividido un 70% por cachiporros, que se encontraban en las afueras de las veredas como Santa Elena, y un 30% por chulavitas, es decir, conservadores. Por esto mi abuela y sus hermanos tenían que esconderse cuando los chulavitas llegaban a su vereda. El monte se volvió su escondite y su espacio seguro. Ni María Inés ni Leonor podían decir, aún así, que se sentían seguras, porque no era rutinario. Al no saber cuándo y cómo pasaría, la angustia entre las 5 o 6 veces que llegaban allá, inesperadamente las hizo más cercanas. Mientras sus hermanos se adelantaban y las dejaban tiradas, a ella, Ana María y María Inés se cubrían las espaldas, hasta que un día Ana María se quedó atrás. Unos vecinos cuentan que vieron como un chulavita se la llevaba. Otros dicen que logró escaparse y salió corriendo al monte. Al final, nadie nunca volvió a saber de Ana María. En ese momento, Úrsula, la madre de Leonor, en su preocupación por los abusos de su padre, las persecuciones de los chulavitas y el peligro que corrían las hijas que le quedaban, decidió mandarlas lejos, a su suerte, esperando que fuera mejor que la que les tocaría allí. Envió a Leonor lejos, con una tula llena de comida y ropa. Desde entonces, María Inés y Leonor no se volvieron a ver. El otro día encontré una foto de mi abuelo cuando tenía más o menos 20 años. Se parecía un poco al Che Guevara. Se la llevé y le pedí que me contara lo que había vivido en ese entonces. Me dijo que en ese entonces él era maestro de una escuela que pertenecía al corregimiento de armas del municipio de Landázuri. Era querido por sus alumnos y la comunidad, incluyendo el Ejército Nacional. Pasó el tiempo y se fueron haciendo mejoras en la escuela, y empezaron a hacer buenas migas con los muchachos del ejército. El ejército acostumbraba a ir a recoger sus salarios en helicóptero, entonces mi abuelo aprovechaba para ir a cimitarra en helicóptero y recoger el salario que a él le correspondía y volver a Landázuri. Esto empezó a causarle problemas, pues la guerrilla que se encontraba en la zona empezó a pensar que era un informante del ejército. Le hicieron un atentado, por lo que pidió traslado a una escuela rural. Se fue a la escuela rural, que quedaba en Choroló, una vereda que también quedaba en el municipio de Landázuri. Allá nacieron sus 2 hijos y vivió felizmente con su esposa. Fin. Mentiras. Mi tío nació en el año 1973, en la casa escuela con una partera. Se me olvidó decir, la casa quedaba en donde quedaba la misma escuela, cosa que era común en ese entonces. Luego nació mi mamá, en 1974, también con una partera, que era mi bisabuela. Las cosas avanzaron hasta 1977, la época en que las cosas estaban alborotadas. Fue la época de López Michel, en donde se dio el paro más grande que dio lugar al final del Frente Nacional y el orden público en Colombia estaba patas arriba. Un día llegó una cuadrilla a la casa escuela como a las 6:30 de la tarde, pidiendo que los dejara dormir en uno de los salones. Mi abuelo pensó que se trataba de un muchacho del Ejército Nacional, pero en realidad era un grupo que pertenecía a la guerrilla. Entraron, acomodaron donde se iban a dormir, hicieron de comer junto a sus vecinos, vieron televisión, tomaron cerveza, en resumidas cuentas la pasaron bien. Como a las 4 a.m. se les escuchó levantarse y como a las 4:30 se fueron de la casa escuela.
Luego a las 10 de la mañana llegó otra cuadrilla preguntando que quiénes se habían quedado. Él les dijo que en realidad no sabía, ellos no se habían identificado, pero traían fusiles y armamento, igual que el ejército. Luego llegó otro grupo a preguntar lo mismo. Él volvió a decirles que unos muchachos se habían pedido el salón para dormir e hicieron comida y dejaron unas latas de salchichas, colillas de cigarrillos y el desorden que veían. También les dijo que era un grupo pequeño, que no eran más de 30 hombres. Le informaron que se trataba de un grupo guerrillero y que entonces él era un auxiliar de la guerrilla. Fue torturado por el ejército. Lamentablemente, la guerrilla no me hizo nada, solo me amenazaron con armas y yo solo salí corriendo. Palabras de mi abuelo. Cuando se dio cuenta de la situación fue porque un amigo de él, con el que se casaron en la misma fecha, que eran mejores amigos, lo asesinaron en su casa, argumentando que había auxiliado a la guerrilla y que ahora lo estaban buscando a él para matarlo. Un familiar los llamó a avisarles que corrían peligro y que tenían que irse, el ejército ahora vendría por ellos. Así fue como tuvieron que abandonar su casa y muchas de sus pertenencias para huir a donde un hermano de mi abuelo y empezar una nueva vida. La violencia intrafamiliar fue un factor fundamental en el desplazamiento forzado que vivió Leonor. Aún así, en la historia narrada por Jairo Alonso Barbosa, los silencios respecto a la relación familiar hicieron que nos enfocáramos en el contexto político-social, más que en el aspecto intrafamiliar. Encontramos en nuestras historias que no se le pueden adjudicar roles de víctimas o victimarios y que hicieron parte de este desplazamiento, puesto que aunque se habla de épocas similares y un mismo tema, la violencia ejercida por parte y parte solo se entiende dentro del contexto de la rivalidad en la que se vivía.